¿Creéis que las materias primas son importantes en la elaboración de la cerveza? Aquí tienes la respuesta. Hablamos con Juan Albán, fundador y técnico especialista de maltas seleccionadas. Profundizamos en el mundo de las materias primas y su importancia en la propia elaboración de la cerveza. Además, hablamos de la crisis de suministros y la expansión internacional de su empresa a través de colaboraciones con malterías internacionales. Todo esto en una charla amena y divertida. Quédate con nosotros en Entre Cañas y Barriles. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido a Entre Cañas y Barriles. Hola Paula, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar con la primera pregunta. Juan, ¿cuál es el papel de maltas seleccionadas dentro del sector cervecero? ¿A qué os dedicáis? Bueno, pues nosotros somos una empresa que se encarga de la distribución de materias primas para el sector de las microcervecerías. Empezó, bueno, pues con el boom de las cervezas artesanas y pues ante la falta de oferta en un principio en cuanto a maltas, porque la idea inicial era trabajar con maltas, pero bueno, luego enseguida fuimos incorporando otros ingredientes, lúpulos, levaduras, dextrosa y bueno, bien, y seguimos en ese sector. Porque, claro, como tú nos decías, tras varios años de experiencia en el sector de la cerveza artesanal, en 2013 tú decides crear maltas seleccionadas por eso, porque detectas que hay una necesidad. ¿Cuál es tu objetivo cuando la creas? Sí, bueno, yo no vengo del sector artesano. Mi experiencia profesional está en una maltería. He estado trabajando muchos años en una maltería industrial y mi contacto con la cerveza y también de formación. Yo hice el máster de técnicos de cerveza y malta. Y al acabar el máster empecé a trabajar en la maltería y ya en la maltería conocí este sector pues por algunos cerveceros que me pedían malta en sacos, que era una novedad. De hecho, nosotros pues no solo producíamos malta a granel y lo que vendíamos era camiones de 24 toneladas y al principio pues estos cerveceros pues los proveíamos pues con sacos de las muestras que se tomaban de los camiones y esto. Y luego ya posteriormente cambié de actividad, estuve en el sector del mercado de cereales y viendo el fenómeno de las cervezas artesanas y hablando con algún cervecero de los que conocía de aquella época de la maltería, pues bueno, pues me comentaron pues esta necesidad y por eso empecé. Además de malta, vosotros distribuís otro tipo de materias primas como lúpulo o levaduras, ¿verdad? Sí, también trabajamos con lúpulos y levaduras, sí. ¿Cómo gestionáis todo el proceso? Desde la selección hasta la venta. ¿Buscáis los proveedores? ¿Cómo gestionáis a nivel logístico todo ese proceso? Sí, bueno, esto al final también viene un poco por parte del feedback de los clientes. Entonces, en cuanto a lúpulos y levaduras, pues trabajamos con marcas reconocidas, trabajamos con Yakima Chief, HVG, Charles Faraham, Fermentis, Lallemand, AEB y bueno, pues un poco en función de lo que van pidiendo los clientes. Ya te comento que yo no he hecho cerveza en casa, yo no soy cervecero casero, entonces no tengo la experiencia esta, pero bueno, el trabajar con marcas con cara y ojos, pues te da esta seguridad, ¿no? En cuanto a calidad. ¿Y qué piensas tú o cómo te lo trasladan los clientes? ¿Cómo repercute la calidad de la materia prima en el éxito de una cerveza?
Bueno, es fundamental. Estamos hablando de un producto que solo tiene 4 ingredientes y son fundamental para la calidad final del producto. Porque cuando hablamos eso de cuidar la calidad de la cerveza, ¿hablamos desde el punto de vista alimentario o desde el punto de vista de la experiencia del consumidor? ¿O hablamos de ambas? Bueno, por supuesto de ambas. A ver, tenemos que partir la base de que estamos elaborando un producto seguro y saludable, porque sin eso ya no se pueden añadir otras cualidades, pero precisamente por el apellido de artesanal o de microcervecería, la manera que tiene este sector de diferenciarse de los productos que se hacen a más grande escala y para poder competir en precio con ellos es diferenciándose, pues eso, con una calidad diferenciada. Pero, por supuesto, todos, las industriales y las artesanas, tienen que partir de un producto seguro y saludable. Y tú nos hablabas, Juan, también de tu experiencia como docente, ¿no? ¿Nos decías? Sí, también doy clases en Fundación Benéfico Docente de la Asociación de Cerveza y Malta y también en el curso de especialista en cerveza de la Universidad de Alicante. Sí, en ambos imparto asignaturas sobre el malteado y fundamentos bioquímicos del malteado. ¿Cuáles son las lecciones magistrales, ¿no? ¿Cuáles son las 3 líneas con las que tú te quedas, que dices, bueno, si mis alumnos se tienen que llevar 3 enseñanzas de la clase, ¿cuáles serían esas 2 o 3 enseñanzas que son imprescindibles para gestionar bien las materias primas? Bueno, lo primero, el entender bien lo que es la malta, saber cuál es la fisiología del grano de cebada, qué transformaciones se producen en el grano durante el malteado, porque de esta manera entenderemos mucho mejor la manera de realizar el macerado y cómo influyen los distintos parámetros en modelar el perfil del mosto que necesitamos para cada estilo de cerveza. Esto por un lado. Por otro lado, el tener unas nociones básicas de entender un boletín de análisis. Y en tercer lugar, el conocer los distintos tipos de malta, no solo las maltas base, sino también las maltas especiales, qué características tienen y en qué hay que fijarse a la hora de diseñar una receta y buscar los tipos de malta que se necesitan para esta receta. ¿Qué perfiles de alumnos tienes, Juan? ¿Son todas personas que se dedican a la elaboración de cerveza artesana o hay distintos perfiles? Pues sí, hay de todo. Hay desde cerveceros caseros hasta responsables de microcervecería, hasta técnicos de grandes fábricas que envían las empresas para que se formen y darles una mayor amplitud de miras. Qué interesante. En otro orden de cosas, en los últimos meses estamos viviendo una falta de suministro general pues que está afectando a todos los sectores. Desde Malta Seleccionada lo estáis viviendo, está teniendo un impacto grande. ¿Cómo estáis gestionando un poco la situación? Bueno, al final lo estamos sufriendo y al final el impacto se traduce en el precio. En realidad, el porcentaje de cebada que se dedica a malta es bajo comparado con el porcentaje que se dedica a la fabricación de piensos. Entonces, desabastecimiento de cebada para maltería no va a haber, pero esa cebada se afecta por el desabastecimiento general que hay en el mercado. Entonces, esto se traduce en una elevación de precios que está costando mucho manejarlo y también y sobre todo para los clientes, ¿no?
¿Crees o confías en alguna propuesta que podría mejorar esta situación? Bueno, a ver, desgraciadamente yo creo que dependemos de condiciones geopolíticas que un poco se nos escapan. Sí que es verdad que, en mi opinión, deberíamos haber tocado un techo y ahora parece que si los precios de la energía están un poco más contenidos y el mercado de cereales parece que ya se ha tranquilizado un poco de cara a próximas cosechas. Deberíamos ver bajadas, pero todo esto, y te lo digo yo que también he estado en el mundo del mercado de cereales, es muy imprevisible y nunca se puede asegurar nada al 100%, pero sí, deberíamos haber visto ya los precios más altos en temas de precios de malta, sí. Juan, nosotros nos hemos estado documentando y leyendo sobre malta seleccionada y hemos visto que colaboráis desde hace algunos años con una maltería belga que yo no me atrevo a decir el nombre, con lo que te agradecería por favor que tú lo dijeses bien. Y Sí. Cuéntame, ¿en qué consiste esa colaboración? Nos ha parecido algo muy interesante, nos ha llamado mucho la atención. Sí. Bueno, sí, nosotros somos distribuidores de Dingemans. Dingemans es un maltero belga de mucho prestigio y de mucha tradición. Ellos comentan que todas las cervezas belgas tienen alguna malta de Dingemans. Ya son varias generaciones dirigiendo y gestionando la maltería. Yo hablo con Carl Dingemans, pues, que es el tataranieto del fundador y bueno, pues es una maltería que está especializada en maltas especiales, bueno, por supuesto también en maltas base y bueno, el origen de trabajar con ellos vino un poco por mi anterior etapa trabajando en la maltería, ¿no? Yo inicialmente, Maltas Seleccionadas se llama así porque inicialmente monté la empresa seleccionando lotes determinados de esta maltería, que bueno, los cargaba a granel, los ensacaba, pero claro, eran una malta Pilsen, no tenía más tipos de malta. Y enseguida me di cuenta, o los clientes me pidieron que tenía que empezar con maltas especiales. Entonces contacté con Dingemans porque la empresa para la que trabajaba, Cargill, Dingemans era las maltas que distribuía en Estados Unidos. Y bueno, yo conocía a la empresa y sabía que ellos no elegían a cualquier maltero para ofrecer productos a sus clientes. Y bueno, y empezamos esta colaboración y ahora sigo. Ya la parte de selección de lotes de malta, esa la dejé y me quedé con la distribución de Dingemans para España y Portugal. Porque esa era otra de nuestras preguntas. Maltas seleccionadas están en un proceso de internacionalización. ¿Vendéis solo en España? ¿También trabajáis con otros países? Por ahora solo hemos trabajado para España y Portugal. Dingemans tiene distintos distribuidores en distintos países y en principio solo estamos en España y Portugal. Juan, ¿vosotros trabajáis con productos solo españoles, son los que distribuís y luego hacéis, como nos comentabas, colaboraciones con otros países cuando necesitáis importar maltas de otros países o también vosotros trabajáis de otros lugares, fuera de España? No, o sea, nosotros ahora solo trabajamos en cuanto a maltas con maltas belgas, de Dingemans. Tenemos alguna malta también de Weyermann, pues alguna especialidad que no elabora Dingemans y las levaduras y los lúpulos que te he comentado, ¿no? No estamos trabajando ahora con maltas españolas. Y ya por último, a nosotros siempre nos gusta dejar un pequeño espacio por si nos está algún oyente y dice, bueno, me gustaría
contactar con ellos, pues porque tenga cualquier necesidad pues comercial o porque quiera saber más de vuestra historia o de cómo funcionáis, ¿de qué forma el oyente que quiera puede ponerse en contacto con Malta Seleccionada? Pues bueno, pues quizás lo más fácil es a través de la página web maltasseleccionadas.com con 2 S y 2 Cs, y ahí viene mi correo electrónico juangalvan@maltaseleccionadas.com y bueno, y hay un formulario de contacto, entonces bueno, pues a través de la web o directamente a mi correo electrónico pues puede contactar. Perfecto, Juan. Pues nada, continuamos el programa. Te dejo en manos de mi compañero José María y seguimos. Pues muchas gracias, Paula. Encantado. Y hola, José María, que no te había saludado. Muy buena, Juan. Pues para que te sitúes y para que se sitúen nuestros oyentes, primero, como suele ser habitual, vamos a tener un tema a tratar, una pequeña reflexión tuya en uno de los temas interesantes del sector y luego el famoso ya formulario cervecero de Reybar Sur. Así que en primera instancia te planteo la siguiente reflexión. Malta Seleccionada se mueve en el sector de la microcervecería, por tanto, en la actualidad las empresas del sector cervecero se están masificando y las producciones son con un objetivo comercial. Sin embargo, las cervezas artesanales ofrecen al cliente una cerveza que mantiene la calidad y al fin y al cabo lo que hace es tener un trato más cercano. Como estudioso del tema, ¿cómo pueden competir las microcervecerías con las grandes empresas cerveceras? Pues bueno, a ver, lo que hemos hablado antes, sobre todo haciendo un producto de calidad con unas características organolépticas que se diferencien de las industriales. Yo creo que este sector al final ha crecido basándose en el desconocimiento del público en general de lo que es la cerveza. Cuando en España hablamos de cerveza o hablábamos de cerveza, nos referíamos a solo un estilo de los cientos de estilos que existen. Entonces, el ir sacando nuevos estilos o reinventando nuevos estilos creo que es base del éxito. Eso y luego también todo lo que conlleva la experiencia cervecera del mundo artesanal. No estamos hablando solo de cervezas, sino también pues de todas las actividades que se organizan en torno a este mundo, como las ferias, las catas, las actividades de formación o las catas dirigidas para determinados estilos o características organolépticas. Un poquito más que añadir a esta magnífica reflexión y ya de lleno metidos en el formulario cervecero, que aquí te pedimos que lo trates con toda la sinceridad y la naturalidad del mundo. ¿Recuerdas cuando probaste tu primera cerveza? Bueno, sí, no la primera cerveza, pero vamos, yo soy de una generación en la que cuando ibas a los bares con 12 años y te pedías una Coca-Cola, tus padres te decían, hombre, no, una Coca-Cola, no, pídete una clara. Y entonces, en aquella época, vamos. ¿Y con qué estilo de cerveza disfrutas más? Pues mira, en eso he ido cambiando. Yo creo que como muchos aficionados entré en este sector con las IPAs. Recuerdo Fernando Campoy de Domus en una de estas visitas que le hice para informarme sobre ese sector, que me dio a probar la primera Áurea que produjo. De hecho la estaban produciendo ahí, me explicó todo, que yo me quedé asombrado y luego pues pasé a las Imperial Stouts y ahora estoy intento buscar mucho estilos maltosos. Creo que son estilos que están menos de moda
pero yo me he dado cuenta de que el organizar catas de estilos maltosos y ver el impacto de distintos tipos de maltas en las cervezas, pues tiene su gracia y bueno, pues estoy ahora un poco en eso, en las Scottish Ale, las Amber Ale y este tipo de cervezas. Aunque, bueno, todas me siguen gustando, ¿eh? No, porque a mí me surge la duda, ahora que lo pienso, que no es lo mismo tomar una cerveza desde un punto de vista amateur, en el que, bueno, cualquiera de nosotros no puede decir, bueno, voy a salir a tomar una cerveza, que luego hacerlo ya como estudioso del tema e ir entendiendo ya los sabores, los ingredientes y demás, ¿no? Claro, sí. Yo, lo que te comento de las cervezas maltosas, las clases las empecé a dar pues eso, en el 2000, creo que empecé a colaborar con la Escuela Superior de Cerveza y Malta, y yo creo que hasta el 2010 no hablé de maltas especiales para nada. Yo solo hablaba de maltas base y lo que era una malta caramelo, una malta aromática, no lo tocaba. Pero claro, tú poco a poco tuve que ir incorporando las maltas especiales, que ahora tienen un peso importante en la asignatura. Y es muy difícil hablar de maltas especiales sin incluir la parte organoléptica, porque, bueno, de maltas base tienes un panorama de bioquímica y de transformaciones muy importante y que afectan mucho al proceso de maceración. Pero en cuanto a maltas especiales, la principal característica de estas maltas es lo que aportan desde el punto de vista organoléptico, ¿no? Y bueno, pues sí, ha venido un poco por deformación profesional, sí. Bueno, imagino que habrás estado en muchísimas catas, en muchas ferias, pero ¿en qué lugar del mundo has podido disfrutar más de la cerveza o de la mejor cerveza? Pues bueno, a ver, cuando hice el máster en los años 90 de cerveza y malta, coincidió con un congreso de la EBC, de la European Brewery Convention, en Bruselas, y ahí flipé por la cantidad de cervezas que había, que en España no se conocían. Y ahora, pues no sé, pues casi te diría que aquí, que en España, que en las cervecerías de mis clientes y en las cervecerías especializadas en cervezas artesanas. Me encanta escuchar en eso. bares, quiero decir, ¿no? Me encanta escuchar eso porque muchas veces le damos más valor a lo de fuera que a lo nuestro. Y hombre, que una persona como tú nos dé esa reflexión sobre el producto nacional, pues habla muy bien de cómo es ahora mismo el nivel cervecero en España. Así que la siguiente pregunta, la del millón, ¿grifo, botellín o lata? Grifo y bueno, y lata también para algunos estilos, para las IPAs y sí, para las muy lupuladas la lata me está gustando. Pero vamos, suelo pedir de grifo, sí, más que de botellín. Y ya por último, Juan, imagino que tendrás miles de historias, miles de anécdotas a lo largo de toda tu carrera personal y profesional, pero ¿tienes alguna ahí para contarnos o algo que no te hayamos preguntado y que te gustaría comentar en este final del podcast? Pues bueno, pues un poco lo que he comentado al principio de la perplejidad de cuando empezamos a ver en la maltería que venía gente a pedirnos sacos de maltas y que hacían cerveza en su casa y esto. Sí que, bueno, yo he vivido un poco todo el auge de la cerveza artesana viniendo del mundo industrial. Y eso sí que lo pienso muchas veces, que al principio había un poco de mofa, ¿no?, en el sector industrial sobre el sector y bueno, que yo aposté por él y me metí por él y un poco los comentarios eran un poco despectivos y bueno, pues
pues está muy bien el ver cómo eso ha ido cambiando y al final incluso las industriales se han unido al barco y ya pues se ve de otra manera, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan, con este último comentario que creemos que es muy acertado y una reflexión muy oportuna de alguien que ha vivido todo el proceso de artesanas, de microcervecería. Te damos las gracias por haber estado un ratito Entre Cañas y Barriles con nosotros, por haber enseñado a nuestros oyentes y a nosotros tanto de una nueva perspectiva que nunca habíamos abordado aquí en el programa, que es las materias primas y las maltas. Una vez más te damos las gracias y te emplazamos a un próximo programa que seguro que sigue habiendo muchas cosas más interesantes que comentar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y encantado de haber hablado con vosotros. Si te ha gustado la entrevista de hoy, compártenos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Entre Cañas y Barriles. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube.